Evangelio de Juan, capítulo 2. Y vamos a estar estudiando en esta mañana desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Evangelio de Juan, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Vamos a orar, hermanos. Quisiera pedir a la hermanita que le ayuden con los niños allá. Si no se puede hacer en la parte de atrás con los bebés que lloran. Oremos. Padre, una vez más venimos delante de ti pidiendo sabiduría. Hay tanto que no sabemos, Señor. Hay tanto que desconocemos, y quizá nos encontramos como esas vasijas que están vacías, Señor. Y necesitamos que tú nos llenes de tu gracia, nos llenes, Señor, más y más de tu Espíritu Santo, y nos concedas, Señor, ser más como Cristo. Padre, trae quietud y calma a nuestros corazones, y que tengamos paz en medio de la predicación de tu palabra. Te lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. El tema de hoy, hermanos, lleva por título: Jesús es invitado a una boda. Jesús es invitado a una boda. Se nos narra en el primer versículo del capítulo 2 de Juan: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Es interesante ver cómo el evangelista, el apóstol Juan, que es el que está narrando los acontecimientos, nos muestra como una especie de diario. Todo viene muy bien apuntado. Y aquí inicia diciendo: al tercer día. Pero al tercer día, ¿de qué o de cuándo? Si ustedes recuerdan la enseñanza anterior, estuvimos viendo que Natanael fue llamado, que Felipe también fue llamado, y en este llamamiento que ellos recibieron, el Señor iba de camino a Galilea.
Ahora, en el capítulo 2, Juan nos dice que al tercer día, podemos creer de alguna forma, después de ser llamados estos otros discípulos, sucedieron 3 días más y acontecen estas bodas, un matrimonio. Y es interesante que en las bodas, una de las cosas más difíciles que hay, por increíble que parezca, es el tema de la lista de invitados. Siempre tiende a ser muy difícil seleccionar a ese grupo particular de personas que nos acompañarán en un momento tan especial como un matrimonio, como una celebración de una boda. Y la lista empieza siendo al principio muy grande, de muchas páginas, y queremos que todas las personas se enteren y vengan y compartan con nosotros y se deleiten con nuestra alegría y se regocijen mutuamente. Pero luego el presupuesto muchas veces no es el más adecuado y no tenemos si podemos decir, ese músculo económico. Entonces empezamos a reducir la lista de invitados de 3 hojas a 2 o incluso a 1, y al final empezamos a dar prioridad a los más importantes, a los más cercanos, tanto así que cuando a uno le extienden la invitación de una boda, uno sabe que ha sido escogido entre muchas personas y que es de suma importancia, que uno asista para aquellos que se casan. Bueno, aquí se va a celebrar una boda y dice el versículo 1: se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Ahora, las bodas del pueblo judío son diferentes a las nuestras. Nosotros hacemos un sábado, un día que nadie trabaje, uno procura. Las bodas de los judíos son 7 días de pura celebración, fiesta, regocijo. Entonces había que hacer un excelente presupuesto. Sin embargo, como en todas las festividades, uno planea, uno tantea el terreno de cuánto cree uno que se va a gastar, pero al final siempre va a haber mucho más. ¿Qué más nos dice este versículo 1? Dice: estas bodas se realizaron en Caná de Galilea. Recuerde que ya el Señor se encontraba de alguna manera en Galilea, y aunque no quiero dar muchas directrices de dónde está ubicada Caná, principalmente sabemos que el Señor, dado que iba dirigiéndose justamente hacia Galilea, podía de paso encontrarse con esta ciudad. ¿Qué nos llama la atención aquí? Que la parte final del versículo 1 dice: y estaba allí en Caná, porque está hablando de Caná de Galilea, la madre de Jesús. Es decir, antes de que ellos llegaran, Cristo con los discípulos, ya la madre de Jesús, María, se encontraba en aquel lugar. Y es interesante porque el Señor va a llegar con sus discípulos, pero María ya está en ese lugar, implicando de que de alguna forma ella está involucrada en las decisiones que se van a tomar. Tanto así que cuando leímos el texto, cuando se acaba el vino, una de las involucradas en tomar una decisión fue María, la madre de Jesús. Es decir, que no era simplemente una invitada nada más, sino que podemos decir que tenía algún vínculo, ya puede ser familiar o no, parentesco o no, con estas personas, al punto de que ella también tomaba decisiones, como con respecto al vino, y también, como en este versículo nos narra, ya estaba en ese lugar incluso antes de que todos llegaran. Y por supuesto, por lógica, todos sabemos que aquellos que están desde un principio en un evento organizando están involucrados, y que todos los demás son simples invitados. Ahora, es importante notar lo siguiente: ese es el primer milagro que el Señor Jesús va a realizar, y va a ser en una boda, en un matrimonio, y Él va a asistir a este lugar respaldando un matrimonio. Mire lo que dice en Hebreos, en el capítulo 13, en el versículo 4. Hebreos, capítulo 13, versículo 4, dice la Escritura: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. En el día de hoy se ha demonizado la idea del matrimonio.
No nada más salir a la calle y usted conversa con los jóvenes de hoy. ¿Matrimonio? No. ¿Matrimonio? No. Vivamos así. Aún muchas personas de antaño hasta el día de la fecha de hoy han vivido años en unión libre. Escucha esa expresión, unión libre. ¿Eso qué es? La Biblia dice: el matrimonio en todos sea honroso. Es algo que causa honra, es algo de dignidad, es algo que a Dios le agrada, a Dios le glorifica, a Dios le honra el matrimonio. Volviendo a la historia que estamos viendo, Cristo va a ir con sus discípulos a un matrimonio. Cuando nosotros asistimos, hermanos, a algunas invitaciones que nos extienden, al ir a dichas invitaciones estamos validando, estamos apoyando sus festividades. Así que hay que escoger bien qué invitaciones aceptar. Cristo aceptó una invitación a una boda, porque era un ¿qué? Un matrimonio. No se nos dice el nombre del varón, no se nos dice el nombre de la mujer. No es importante. Lo que es importante es que si Cristo iba a ese lugar es porque se iba a casar un varón y una mujer. Y es importante recordarnos esto en el día de hoy, cuando el mundo nos está bombardeando constantemente, tanto por las redes sociales como por todas las plataformas digitales, como por televisión, por prensa, por noticias, por todo lado, que debemos normalizar algo que ellos llaman el matrimonio homosexual. Nosotros los cristianos debemos decir que es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Una mujer de una avanzada edad estaba en un dilema interno, un dilema moral, podemos decirlo, porque una de sus hijas más queridas por fin se iba a casar. Era el deseo de su madre, era su anhelo que por fin se casara. Sin embargo, cuando le llega la carta de invitación, resulta que se va a casar con otra mujer. Su hija le invita al matrimonio donde se casa con otra mujer. Esta hermana escribe una carta a sus pastores diciendo qué es lo que yo debería hacer, habla con los ancianos, cómo debo obrar, cómo puedo parecerme más a Cristo en este tipo de situación. Soy cristiana, mis principios no me permiten compartir esta inclinación que mi hija tiene, que lo quiere hacer público, quiere que todo el mundo sepa la aberración en la que ella está participando, un matrimonio con una persona de su mismo sexo. Pastor, ¿qué debo hacer? El pastor de dicha congregación le dice: Cristo también participó en una boda, la boda de Caná. Así que vaya y muestre su amor como Cristo mostró su amor por estos que se estaban casando en la Biblia, y muéstrele su amor cristiano a su hija, que ella pueda ver que usted tiene el amor de Cristo, apoyándola en ese sentido. No lo que está haciendo, sino estoy aquí para apoyarte, hija. El texto no dice eso. Nuestro Señor Jesucristo claramente enseña en Mateo capítulo 19, y por favor vayamos allá rápidamente, que el matrimonio es constituido y aprobado por Dios cuando se trata entre un varón y una mujer. Entre un varón y una mujer. Mateo capítulo 19, versículo 5 y versículo 6. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El matrimonio, hermanos, que agrada al Señor, el matrimonio que fue instituido por Dios, no es otro sino el que es hecho o realizado o celebrado entre un varón y una mujer. Niños que están aquí, el matrimonio que agrada a Dios es entre un varón y una mujer, no entre un hombre con un hombre, no entre una mujer y otra mujer. El texto dice: varón dejará padre y madre y se unirá a una mujer.
Algunas personas en el día de hoy, sobre todo los de teología liberal, dicen, Cristo jamás condenó o habló en contra del matrimonio homosexual. Aquí claramente está hablando de ese tipo de matrimonio. Claramente Cristo está hablando en contra, porque está hablando a favor del verdadero matrimonio. Por supuesto, todo lo demás está descontado como matrimonio a los ojos de ¿quién? De Dios. Cuando usted dice, el cielo es azul, automáticamente está descartando todos los otros colores. Cuando usted dice que algo es negro, automáticamente está descartando cualquier vestigio de que sea blanco o otro color. Es interesante que Cristo, su entendimiento del matrimonio es aquel que el Señor, el Padre Dios, instituyó en el Edén. Él no se apunta a la cultura, bueno, desde el Edén era así, pero ahora estamos en una época diferente, estamos en un siglo distinto y las culturas van cambiando. Él dijo, no, en el Edén es así y es así como es instituido y aprobado el matrimonio por Dios. No importa lo que los hombres aprueben, es lo que Dios ya aprobó, es lo que Dios ya instituyó. ¿Quién fue el que creó la familia? Dios. ¿Quién es el que instituyó la familia? Dios. Él fue el que dijo qué es un verdadero matrimonio y qué no es un matrimonio. En base a esto podemos estar seguros de que Cristo con sus discípulos, juntamente con su madre, al ser invitados a esta boda, estaba apoyando lo que se estaba realizando, dándonos a entender de que se estaba casando un varón y una mujer. De ahí la exhortación a debemos ser cuidadosos de a qué festividades asistimos. Porque cuando acompañamos a alguien en su fiesta, normalmente en las fiestas del día de hoy, lo que más vemos es un libertinaje y aberraciones constantes y una falta de autocontrol y alcohol y todo tipo de locura que ofende a Dios. ¿Qué hace un cristiano ahí? ¿Qué hace un cristiano en un bar? Es que estoy con los compañeros de el trabajo porque resulta que era el día de el hombre y además es que era el día de las mujeres, entonces todas pues decidieron ir a la discoteca. Hermana, ¿usted es cristiana? Sí, pastor, ¿por qué cuestiona mi? No, solo estoy preguntando. Porque al lugar en donde vayamos importa, porque de alguna manera valida, aprueba el comportamiento y las conductas de dichas personas quienes nos hayan invitado en ese lugar. Y aunque Cristo sí se involucró en una boda, era dentro de los parámetros, siendo Dios, porque era verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, estaba asistiendo a una boda dentro de los parámetros que ya el Padre había estipulado. Cristo validaba este matrimonio con su asistencia, con su presencia. Retomando la historia de aquella hermana que se encontraba en un dilema y el pastor le respondió esto, ya le preguntó a otro pastor una segunda opinión. Este pastor, con el amor de Cristo, le dijo, no, hermano, usted le mostrará el amor de Cristo a su hija no asistiendo a ese lugar, diciéndole que justamente ese es uno de los pecados por los cuales Cristo vino a morir en la cruz y que usted no comparte esa conducta pecaminosa y esa vida llena de pecados, de aberraciones. Finalmente esta hermana decidió no ir a la fiesta o celebración. Y en el día de hoy nos encontramos con diferentes situaciones como esta, hermanos. Debemos preguntarnos, ¿somos de ese tipo de cristianos que no importa la fiesta que hay, allá voy? Donde haya invitación, allá voy. No importa si hay alcohol, no importa si hay drogas, si hay cigarro, nicotina, no importa lo que haya. Es gratis, allá voy. ¿No tenemos un filtro? ¿No hay una regla que nos debería decir a dónde sí asistir y a dónde no? Bueno, la Biblia es clara. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. No es conveniente que como cristianos asistamos a ciertos lugares o festividades porque nuestra presencia allí valida el comportamiento de ellos diciendo, mira, y él es cristiano y también está con nosotros. Van a decir, y este es cristiano y también está acá. Vayamos nuevamente a Juan capítulo 2. Miren lo que dice
El versículo 1, la parte final dice, estaba allí la madre de Jesús. Rápidamente, es interesante ver cómo Juan, el apóstol, no le dice, estaba allí María. ¿Qué dice? Estaba la madre de Jesús, porque a medida que estemos estudiando el Evangelio de Juan, usted notará que hay muchas Marías en estas narraciones. Entonces se encontrará con María Magdalena, con otra María, y para evitar confusiones él dice, la madre de Jesús estaba allí, versículo 2 y versículo 3. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Nuevamente vemos esta expresión, la madre de Jesús, en el primer versículo. Luego en el tercer versículo, la madre de Jesús. Juan está queriendo darle preeminencia a Jesús y no a María. Y nosotros debemos ser cuidadosos también en cuanto a esto. Se ha estado desarrollando una especie de mariología o marialatría, ¿no? Una especie de veneración, adoración y excesivo reconocimiento a María. Nosotros debemos ser bíblicos. Nuestro deseo es hacer lo que la Escritura hace. Los discípulos la tratan con respeto, se le trata con respeto, pero ella misma, cuando recibe el mensaje del ángel, se expresa de el Señor como mi Salvador, dice ella. Ella también necesitaba un Salvador, como usted y como yo. Ahora, dice, fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Quiero hacer un paréntesis. Difícilmente un matrimonio experimentará verdadera felicidad, si el Señor Jesús no está en medio de ese matrimonio. Muchas de las razones por las cuales las relaciones se están destruyendo es porque Cristo no está en medio de ese matrimonio. Y no es como esa idea un poco como mística, como que estamos sentados aquí y vamos a almorzar con la esposa, entonces en esas no se siente porque ahí está Jesús sentado, siéntese acá. No, hermano, no es así. Es más como que el carácter de Cristo, las virtudes de Cristo, la personalidad de Cristo, el pensamiento de Cristo, las palabras de Cristo está en medio de nuestro matrimonio. Y cuando hay una tremenda discusión, actuamos como Cristo. Cristo está en ese matrimonio. Hay una diferencia de criterios al punto de que no hay una comprensión, pero actuamos como Cristo. Eso significa que en ese matrimonio, ¿quién está? Cristo está ahí. Jesús había sido invitado aquí y sus discípulos, no solamente Cristo está invitado en la boda, sino los discípulos, hermanos, también en nosotros. No solamente el Señor debe estar en nuestras vidas, sino el compañerismo con los discípulos de nuestro Señor. Cuando tenemos el compartir, hay algunos hermanos que son tímidos. Acérquese a ese hermano, pregúntele cómo le ha ido. Hermano, ¿en qué trabaja? Hermano, ¿cómo van las cosas? Hermano, ¿cuántos hijos tiene? ¿Qué edad tienen? ¿Quieres que esté orando esta semana por alguno de tus hijos, por algún pecado en especial que hayas notado, alguna actitud o algo? Invitar no solamente a Cristo en medio nuestro, sino también a los suyos, sus discípulos. El cristiano se deleita compartiendo con sus hermanos en Cristo, los otros discípulos, hermano. Y hay matrimonios cristianos que no se conocen con el otro matrimonio cristiano, pudiendo tener una mayor confraternidad, un mayor vínculo. Sin embargo, para que avancemos, dice el versículo 3, que empezó a haber una necesidad. Se desarrolló una necesidad, ¿cuál? Empezó a faltar el vino. El vino. Mire lo que dice, por favor, en el libro de Salmos, en el capítulo 104.
No, este no es el versículo. Escribí mal el texto, hermano, discúlpenme. Pero lo que quiere decir el texto es que el vino alegra el corazón del hombre. Es principalmente lo que quería rescatar. Es decir, se acaba el vino y claramente está el concepto de que el vino alegra el corazón del hombre. La Biblia lo enseña así. Y había un dicho judío en aquel tiempo de que sin vino, sin alegría. Escuche cómo lo tenían ellos de alguna manera establecido. Si no había vino, no había verdadera alegría, verdadero deleite, verdadero agasajo. Era simplemente un sufrimiento allí, un martirio. Y ahora se empieza a acabar el vino. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a haber un estrés, va a haber de alguna manera una falta de comprensión, va a haber discusiones, va a haber problemas. La madre de Jesús, María, viendo esta situación, ella de alguna manera con una buena intención, siendo una de las encargadas de la situación, vemos aquí que es una de las encargadas, se acerca a su hijo y le dice, versículo 3, no tienen vino. Juan capítulo 2, versículo 3, no tienen vino. Y realmente no sabemos la causa del por qué el vino empezó a faltar. De alguna manera, algunos comentaristas han dicho que por la llegada de Jesús y sus discípulos, eso hizo que se disminuyera la cantidad de vino. Sin embargo, eso no es así porque ellos no llegaron de intrusos. El versículo 2 dice que Jesús y sus discípulos habían sido ¿qué? Invitados. Así que no podían ser ¿cómo? Intrusos. Salmo capítulo 104, versículo 15. Dice, y el vino que alegra el corazón del hombre. Ese es el versículo. Salmo capítulo 104, versículo 15. Muchas gracias. Ahora bien, vemos que no fue por eso que se acabó el vino. Porque llegaron de repente Jesús. No, ellos eran invitados. No sabemos la razón. No podemos especular. Lo que sí sabemos es que no había más vino. Y esto generaba una dificultad. Esto generaba un problema. Ahora bien, algunos hermanos no quieren aceptar o admitir que allí en el original está hablando de vino. Es el zumo de uva fermentado, vino. No es jugo de uva, hermanos, era verdaderamente vino. Y estos hermanos argumentan en que no era vino, sino juguito de uva, dicen tal vez. Porque tienen este temor de que si se le dice a los hermanos de que el tomar vino es lícito, entonces los hermanos van a perder todo autocontrol y van a perder toda moderación y van a lanzarse a beber alcohol de una manera desenfrenada. Tal cosa es pecaminosa según la Escritura. Pero bíblicamente el vino, el uso del vino de una manera moderada es correcto. Y nosotros no podemos de alguna manera demonizar o señalar en un tono de juicio y condenación al hermano que está tomando. Porque la Biblia no lo condena. La Biblia condena la embriaguez. Dice la Escritura, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Miren lo que dice en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 23. 1 de Timoteo, en el capítulo 5, en el versículo 23, Pablo le escribe a Timoteo que beba vino. Ya no bebas agua, le dice Pablo a Timoteo, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago, de tus frecuentes enfermedades. Aquí, por supuesto, hay un objetivo principal que es tomar vino por razones medicinales. Sin embargo, si fuera prohibido, ni por razones medicinales un cristiano debiera tomar vino. Pero como no hay un pasaje que verdaderamente diga que es pecado tomar vino, debemos nosotros no condenar lo que Dios no condena. Los cristianos de antaño, con el propósito de alejar a los hermanos de toda clase de bebidas que contengan alcohol,
y cuidarles de caer en el pecado de la embriaguez, prohibieron rotunda y tajantemente siquiera la posibilidad de que un cristiano tomase vino, por no decir otra bebida alcohólica o fermentada. Bueno, nosotros debemos decir, como vemos claramente, todo me es lícito, pero no todo me conviene. El Señor Jesús y sus discípulos en la celebración estaban tomando vino fermentado. Esto es lo que tomaban, no era jugo de uva. Y en la Pascua también lo hacían así. Sin embargo, el uso inadecuado, indebido de esto, no le agrada al Señor. Mire lo que dice en Efesios capítulo 5, versículo 18. Pablo escribe la carta a los Efesios capítulo 5, versículo 18, y dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, hay falta de control, hay pérdida de la memoria. Efesios 5, 18. Antes bien, sed llenos del Espíritu de Dios. Es interesante que el primer milagro que se nos narra es Cristo convirtiendo agua en vino. No agua en jugo de uva, vino, mis hermanos. Entonces, en base a esto podemos decir que como una iglesia bautista reformada no predicamos de que tomar alguna bebida alcohólica sea pecaminoso, porque no lo enseña la Biblia. Pero sí predicamos que la embriaguez es pecado. Pecado al punto tal, según la Escritura, que no entra al reino de los cielos. Aquellos hermanos que han sido libertados por Cristo de aquella esclavitud del alcoholismo, la sugerencia sabia de parte de Dios es ni siquiera, como dicen Proverbios, ni siquiera mires el vino cuando enrojece, cuando está como atractivo, cuando ni te acerques. Pero aquellos hermanos que dicen: pastor, pues estamos en una fiesta con la hija que se graduó, pastor, estamos en una boda, en un matrimonio, y me ofrecieron, de una manera moderada, yo acepté para compartir. No debemos nosotros apuntar como pecado algo que la Biblia no dice como pecado, porque eso se llama legalismo. Ponen una ley que la Biblia no está poniendo, como las otras iglesias que son legalistas. Usar arete, pecado, pero la Biblia no. Usar maquillaje, pecado. Usar pantalón, pecado. Eso es legalismo. Están poniendo leyes que la Biblia específicamente o explícitamente no dice que sea pecado. También es importante dejar claro que no estamos incentivando a que los hermanos vayan a beber. Usted es una persona abstemia, continúe haciéndolo para la gloria de Dios. Pues una persona que en su casita tiene un vino, haga las cosas con moderación, también para la gloria de Dios. Cuidado, hermanos, de estarnos, como dice Pablo a los Gálatas, mordiéndonos unos a otros, condenándonos unos a otros por algo que Dios no ha condenado. Seguimos entonces. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la reacción de Jesús ante tal sugerencia, ante tal afirmación? Dice el capítulo 2, versículo 4 y 5. Dice: Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aún no ha venido mi hora. La respuesta de Jesús parece áspera, parece dura, ¿no? De alguna manera, como una especie de reprensión, como un regaño parece. La primera expresión dice: ¿qué tienes conmigo? Wow. Ahora, para entender correctamente esta expresión, es importante compararla con otras. Vaya conmigo al segundo libro de Samuel, capítulo 16. Segundo libro de Samuel, en el capítulo 16, mire lo que dice en el versículo 10. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo haces así? Aquí hay una expresión similar a la que dijo el Señor Jesús.
¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Allá el Señor Jesús dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo? Es una expresión muy, muy interesante. La traducción en el original o en el lenguaje de hoy sería, esto no es asunto de tu incumbencia. Esto no te incumbe a ti. ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tengo yo que ver con eso? ¿Por qué te diriges a mí con respecto a ese tema? La Nueva Biblia Española traduce, ¿quién te mete a ti en esto, mujer? De alguna manera, María estaba con una especie de impaciencia que ya lo había vivido anteriormente en sus edades más tempranas. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús se le pierde aparentemente a María? Era un niño con 12 años. ¿Dónde estaba el Señor? En el templo, disertando la palabra de Dios con eruditos de la Biblia, de la ley. Y María y José están buscando al niño Jesús, no lo encuentran. Se devuelven a Jerusalén, lo encuentran en el templo y le dice, ¿por qué nos haces esto? ¿No ves que te hemos estado buscando con tu padre? ¿Y sabe qué le dice el Señor? Vayamos allá y leamos literalmente lo que dice Lucas capítulo 2. Versículo 48 y 49. Lucas 2, 48 y 49. Cuando lo vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. 49, ¿qué dijo el niño? Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Eh? María nuevamente está con esta impaciencia, con esta imprudencia. De alguna manera pareciera que se le olvidase quién es Jesús. El Señor está diciendo, mujer, ¿qué tienes conmigo? Esto no es asunto de tu incumbencia, mujer. ¿Por qué tanta impaciencia? ¿Por qué el afán? ¿Por qué la preocupación? De alguna manera, a veces somos así cuando oramos al Señor. Impacientes. Queremos una respuesta pronto. Queremos que todo se resuelva ya. Yo quisiera un auxilio del Señor, pero lo quiero ya. Quiero que Dios me ayude, pero quiero que me ayude ya. El Señor Jesucristo, escuche esto, no consiente, en este pasaje, no consiente ni siquiera que ella sea su propia ¿qué? Madre. Ah, no, lo dijo mi madre, hay una filiación aquí maternal, yo necesito obedecer porque... No, espera un momento. Mujer. ¿Cómo así, mujer? Sí, dice Jesús. Yo soy verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y eso, mujer, no se te puede olvidar que tú eres mujer. No la está despreciando, diciendo yo soy hombre y tú eres mujer, así que yo soy importante y yo soy... No. Recuerda que el Señor Jesús en Juan capítulo 4 habla con la mujer samaritana y ella se sorprende. ¿Por qué hablas conmigo siendo un varón y judío? No. Él lo que le está diciendo al decirle mujer es recordándole lo que ella es. No que ella hubiese olvidado que era de sexo femenino, sino que ella se estaba olvidando de a quién se estaba dirigiendo. A Dios mismo, encarnado. De ahí que afirmo que muchas veces nosotros nos olvidamos de a quién nos dirigimos. Y llegamos como con una lista de mercado delante de Dios, exigiendo, demandando de Él, como si pudiésemos ordenarle algo. No, debemos recordar, como dice en Eclesiastés, que Él está en los cielos y tú, oh hombre, aquí en la tierra. Él está en lo alto y tú aquí en lo bajo. Él no se iba a someter, Cristo, o a consentir que todos los planes mesiánicos fueran interferidos por la madre. Porque se trata de mi madre, así que yo voy. Mujer, ni siquiera le dijo que madre. Ahora, no le está diciendo esto mujer en un tono peyorativo, no.
Esta expresión mujer viene del griego señora. Uy, pero suena peor. No, señora, como cuando usted lo llaman señor. Ah, bueno, sí señor. O cuando lo llama la madre. Sí señora. Ah, bueno, sí señora. Es un tono respetuoso. Mujer. Y es la misma expresión que utiliza en los últimos capítulos de Juan en la crucifixión. Le dice, mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Dice, he ahí mi madre. No, porque Él es Dios. Y en su esencia de Dios no tiene que madre. Por eso le dice mujer, no despreciándola ni señalándola, sino recordándole su posición. Es un tono titular de honor equivalente a señora. Nada más. Nada más. En todo caso, ¿qué vemos aquí? ¿Qué nos enseña esto? Que nuestro Señor Jesucristo antepone los intereses y el llamamiento de Dios, el Padre, antes que los de la carne y la sangre. Y lo hacía desde niño. Anteponía, daba prioridad a los intereses de su Padre, la voluntad del Padre, como dice aquí, en los negocios de mi Padre es donde yo tengo que estar. Los antepone por encima de cualquier otra cosa. ¿Hacemos así nosotros, hermanos? ¿Sabe la cantidad de veces que nos visita fulanito de tal? Y es domingo. Yo le explico al pastor. Pastor, tengo una visita. No pasa nada. Antepuse la sangre y la carne antes que la voluntad del Padre, los negocios del Padre, lo que compete a mi Padre. Hacemos esto constantemente. Se nos olvida que Él está en los cielos y nosotros aquí en la tierra. Se nos olvida quién es prioritario en nuestro existir como cristianos. Ahora, ¿cuál es la razón? ¿Qué más explicación le da el Señor Jesús? Versículo 4, la parte B. Aún no ha llegado mi hora. Versículo 4, la parte B. La razón de dicha reprensión es: todavía no es mi hora. Ahora, muchos intérpretes dicen que de alguna forma no era la hora para su pasión y su muerte, la crucifixión y todo el proceso. Yo creería que en el contexto en el que viene hablando, está hablando de que no es la hora, o no es el tiempo oportuno, o no es el momento específico, no es la oportunidad para empezar a hacer milagros, a obrar, a desarrollar el ministerio. Sin embargo, no sabemos cuántos minutos transcurrieron entre estos versículos que estamos leyendo, pero terminó haciendo que vino, convirtiendo el agua en vino. Ella le dijo, ella no dijo nada, ella solo dijo, no tienen vino. Es todo lo que dijo. Calvino comentaba y decía que probablemente María, al decirle esto a Jesús, estaba esperando que él pudiese hablar con todos los invitados para que el esposo no tuviese que pasar el bochorno de decir, ¿saben algo? Tenemos una noticia, lo que pasa es que se nos acabó el vino, y un intermediario que de pronto excusara, ¿no? No lo sé. Calvino y yo y todos somos humanos, no sé. Eso puede ser una buena idea, ¿no? Una teoría. Lo que sí sabemos es lo que el texto nos dice. Dice que no era la hora, no era el momento. María no le dijo que hiciera vino, pero María sí dijo lo siguiente, versículo 5 y versículo 6. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Ahora bien, ella ya entendió cuál es su posición. Habló con él, no tiene, ¿qué tiene tú que ver conmigo? No ha llegado mi hora, mujer. Se fue por ellos. Hagan lo que él diga, no lo que él diga. ¿Yo? Entendió que la posición que le corresponde, la postura que debe tener. Nosotros también debemos entender y tener esta posición clara en nosotros. Hemos de ir al Señor a pedir y a suplicar ayuda y auxilio, pero esperar que Él haga su voluntad y no la nuestra. Lo haga en su tiempo y no en el nuestro. Lo haga a su manera y no a la nuestra. Porque es así. Él está allá y nosotros acá.
Fue una decisión sabia, de alguna manera, que estas personas invitaran a Jesús a su boda. No sabían ellos el milagro que iba a acontecer, pero fue verdaderamente una decisión sabia. ¿No sería sabio invitar a Cristo a nuestras relaciones? ¿No sería sabio invitar a Cristo en tu hogar, en tu matrimonio? ¿No sería diferente el matrimonio si el Señor no solamente fuera un invitado? Ahora aquí a Cristo se le ha dado una autoridad. ¿Cómo así? Sí, de alguna manera cuando María habla con ellos, dado que él era un invitado, al decirle a ellos, a los siervos, que hagan todo lo que él mande, pasó de ser un invitado a ser el Señor. Pasó de ser un simple invitado a ser el que ordena, el que dice lo que se va a hacer. Y por supuesto, esta sugerencia de María era para que ellos no se extrañasen cuando un invitado viniera a darle órdenes. Tenía que hacerlo así. Ahora, ¿será que en nuestras vidas Cristo es un invitado o es el Señor? Porque aquí pasa de ser un invitado a ser el Señor. De ser alguien que va y visita a alguien que ahora va a tomar decisiones dentro de esa fiesta. Versículo 7. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron hasta allí. ¿Qué vemos? Ahora empieza a dar ¿qué? Órdenes. Y los siervos, ¿qué empiezan a hacer? A obedecer las órdenes. De ahí preguntamos nuevamente: no, Cristo está en mi matrimonio, pastor, no se preocupe. O sea que ustedes hacen lo que Cristo dice que hagan. O sea, ustedes cumplen el objetivo de los siervos. ¿Qué hacen los siervos? Obedecen al que está mandando. Si es así, tenemos garantizado, hermanos, que en las dificultades que vivamos, cualquiera que sean, Cristo estará con nosotros, porque estamos obedeciendo su palabra. Pero si no es así y Cristo simplemente es un invitado, es un aparecido en nuestras relaciones, es simplemente un pequeño huésped que de vez en cuando viene, y nosotros somos los dueños de nuestra relación, los dueños del matrimonio, los que hacemos lo que queremos, probablemente fracasemos. Para terminar, versículo 9 al versículo 10 dice: cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Sí? Este hombre, una persona con capacidad, se asombró del milagro. Él no sabía que era un milagro. Él se asombró de la calidad del vino, la textura, el color, el olor, todo. Pero ¿esto qué es? Esto es una calidad que yo no he probado nunca en mi vida. Oh, hermanos, nosotros somos como ese maestresala, que cuando probamos de ese buen vino de Cristo en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, en nuestras familias, todo es diferente. Usted ya ha probado toda clase de vino, entiéndase vino como sus fuerzas, sus obras, sus intentos, sus méritos, lo que usted quiera. Pero cuando usted deja de probar ese vino y dice: ahora voy a probar de Cristo, voy a extraer de Cristo, voy a gustar de Cristo, usted está probando el mejor de todos los vinos. Va a tener un verdadero deleite. Cristo es ese vino que trae verdadero deleite al corazón del cristiano. Ya no tiene que estar buscando como los impíos que buscan deleite en drogas, que buscan deleite en prostíbulos, en alcohol, en sustancias alucinantes. No. Ahora usted encuentra verdadero deleite en Cristo. Este matrimonio no sabía la dicha que era haber invitado a Cristo en esta fiesta, en este hogar. ¿Qué podemos concluir, hermanos? Versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. De sus discípulos habían algunos vestigios de duda.
la fe que tenían no era tan robusta, tan fuerte como cuando muchos de nosotros empezamos en el caminar cristiano. Era una fe débil, pequeña, está empezando a progresar. Y con el tiempo, viendo las evidencias, la fe de estos primeros discípulos se robusteció, se fortaleció. ¿Qué concluimos entonces, hermanos? Primero, verdaderamente Cristo es invitado en tu vida. Él es el Señor de tu vida, hermano. Las decisiones que tomas, las tomas pensando en si agradan a Cristo o no. El solo hecho de la prenda de vestir. Voy a comprarme una prenda de vestir, un auto. Voy a comprarme voy a cambiar de casa. Voy a cambiar de televisor. ¿Esto realmente glorifica más al Señor? ¿Glorifica más a Cristo? Voy a cambiar de trabajo. ¿Esto verdaderamente tengo en cuenta a Cristo al punto tal de que le digo a todos en mi casa, como dice aquí María, hagan todo, haced todo lo que os dijere? En esta casa se va a hacer todo lo que Cristo dice, punto. Lo que Dios dice en su palabra, punto. ¿Se acuerdan quién hizo eso? Josué. Josué dijo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí vamos a hacer lo que el Señor dice, lo que el Señor manda, lo que el Señor establece. ¿Sucede así en su casa, hermano? ¿Sucede así en su vida? El Señor es ese invitado al cual usted puede decir con claridad: aquí hacemos lo que Él dice. Aquí procuramos agradarlo a Él y no a los niños. Ay, ya tome para que no llore, tome. No, Señor. Aquí hacemos para agradar al Padre, agradar al Hijo y agradar al Espíritu Santo. Segunda conclusión: estas tinajas estaban vacías y las llenaron de agua y fueron transformadas en vino por el poder milagroso del Señor. Tratando de hacer un simbolismo con nuestra vida, si fuésemos esas tinajas, ¿de qué estamos llenos? ¿De agua o de vino? Estas aguas eran para el rito de purificación. Recuerde que los judíos se lavaban las manos y hacían todo el proceso ceremonial para purificarse. Si tocaron algo que estaba muerto, si habían salido, tenían que entrar nuevamente, lavarse constantemente se lavaban las manos, se lavaban su cuerpo. Eran ritos de purificación de las leyes ceremoniales con esa agua. Sin embargo, el Señor ahora ha traído el vino, diciendo: no, hay algo que va a lavarlos internamente, que es donde está el verdadero problema. El agua les está lavando solamente externamente, las manos se ensuciaron, ¿cierto? Pero el vino, representación de dejamos atrás aquella ley ceremonial y ahora vamos a establecer el evangelio, que va a ser el precursor de aquí en adelante. Pregunto nuevamente: ¿nosotros estamos llenos, siendo tinajas, de esa agua o de ese vino? De esa agua implicaría que nosotros todavía estamos haciendo aquellas obras como viejos rudimentos, procurando ver si puedo ganarme el favor de Dios o ganarme de alguna forma el perdón de Dios. ¿O estamos bajo este vino nuevo, este pacto nuevo y mejor, que es el pacto de gracia, bajo el cual ya no estoy haciendo algo para ganarme el favor de Dios, sino que Cristo lo ganó por mí? Ahora solamente debo en Cristo recibir todas aquellas promesas del Señor y esforzarme para agradar a Cristo, no para ganar el favor del Padre, sino porque ya en Cristo lo he obtenido. Es una pregunta importante que debemos hacernos. Tercero y último, para los que no son cristianos. Amigo, tú estás aquí y te encuentras como este maestresala. El maestresala había estado probando todo, porque él probaba la carnecita, las tajadas, todo lo probaba, todo, el agua, y por último alcanzó a probar lo que le cambió su vida: el mejor vino. Quizá tú has probado ya todas las cosas, todos los pecados conocidos y por conocer, ya los has probado. Yo quiero invitarte, como este maestresala, a probar
del vino que puede cambiar tu alma. Este Cristo bendito que transformó esas aguas en vino, que le dijo a los siervos, vayan y llévenle al maestresala, ha preparado como vino este alimento, la palabra, y te la ha servido para que la pruebes, para que te arrepientas de tus pecados, para que consideres la vida que has llevado y dejes de probar todas aquellas cosas que el mundo te ofrece y pruebes el manantial de agua viva que es Cristo Jesús. Quiera el Señor, hermanos, que aquellos que son esas tinajas con aguas o con aguas incluso estancadas, quiera el Señor renovar esas aguas y hacerlas tinajas con vino nuevo que representa el gozo del Señor, la salvación que obtenemos en Cristo por medio de la fe. Oremos. Soberano Señor, Dios de justicia, de bondad, de santidad,